Y vale, bueno, mi nombre es Marco Elías Gudiño. Buenos días a todos por su asistencia a esta videoconferencia que forma parte de nuestra caravana de la ciencia. Como les dije, mi nombre es Marco Gudiño, estudié sistemas digitales y soy académico de la Unidad de Investigación de Medicina Experimental, donde llevo 17 años, de los cuales 15 o 16 me he dedicado a realizar microscopía, lo que me ha permitido participar en diversos proyectos de investigación, en más de 65 artículos publicados en revistas internacionales y en algunas portadas de revista. Pero además me ha permitido conocer a grandes personajes y sobre todo hacer grandes amigos. Y bueno, hoy les voy a hablar de un gran amigo, el microscopio, por lo que el título de esta presentación se llama El microscopio fotónico, amor a primera vista. Todos sabemos que es un microscopio, sin embargo, les voy a platicar que un microscopio es un instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos extremadamente diminutos. La combinación de sus lentes hace que lo que se mira aparezca con dimensiones extraordinariamente aumentadas, volviéndose perceptible lo que no se mira a simple vista. Viene del griego pequeño, iskopein, que significa mirar. Pero ¿qué es un fotón? ¿Por qué se llama fotónico? Bueno, mi primer encuentro con los fotones fue cuando veía la caricatura de Mazinger Z, que era un robot comandado por Koji Kabuto que tenía como finalidad proteger al mundo del malvado Doctor Muerte y el Barón Ashler, quienes elaboraban robots para conquistar el mundo, por lo que cuando ya estaba perdiendo la batalla Mazinger Z, utilizaba sus rayos fotónicos para vencer al robot con el que peleaba y de esta manera acabar con sus rivales y así salir triunfante y obviamente el mundo también. ¿Pero qué es un fotón? Originalmente Albert Einstein le llamó cuanto de luz. Sin embargo, en 1962, Gilbert Newton Lewis introduce con gran aceptación el término fotón en la comunidad científica, la cual lo adoptó inmediatamente, ya que la palabra fotón proviene del griego, y significa luz. Actualmente el diccionario lo define como cada una de las partículas que según la física cuántica constituyen la luz y en general la radiación es, electromagnética. De tal manera que con la teoría electromagnética de luz, esta se propaga en longitudes de onda, en las que se define como longitud de onda a la distancia entre dos puntos, ¿no? Como lo podemos observar aquí, no sé si aquí, si esta es una longitud de onda, es la distancia entre dos puntos con el mismo valor. Esta distancia se mide en nanómetros, de tal manera que el espectro visible humano son longitudes de onda que van desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros, como también lo podemos ver aquí en esta gráfica. Por abajo de los 380 nanómetros es considerada la luz ultravioleta y por arriba de los 780 nanómetros la luz infrarroja. Y dentro de las propiedades de la luz podemos ver que esta puede reflejarse, ¿sí? Cuando choca en un espejo, como lo vemos aquí. Pero además la luz también puede sufrir otro fenómeno
como es la reflexión. La reflexión es cuando pasa de un medio a otro, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa de un vacío de aire, pasa por un lente. Y bueno, pues, qué es un lente? Un lente es un objeto transparente, generalmente está hecho de vidrio. Generalmente está hecho de vidrio que se utiliza en los instrumentos ópticos para desviar la trayectoria de los rayos luminosos. Por ejemplo, aquí tenemos un lente convergente de su lado izquierdo, en donde los rayos que inciden en él, al cambiar su dirección, se juntan, a diferencia del lente divergente, en donde el cambio de dirección de la trayectoria de los rayos de luz se separan. Continuando con los lentes y continuando con el microscopio simple, cabe decir que un microscopio simple es un microscopio que está hecho de un lente, ¿no? De tal manera que una lupa es un microscopio simple. La microscopía tiene un origen desconocido. En el año de 63 a.C., Séneca escribió: las letras, aunque sean pequeñas y tenues, son comparativamente grandes y distintas cuando se ven a través de un globo de cristal lleno de agua. Y esto es más o menos a lo que se refería Séneca. Obviamente él no es Séneca, pero él sí es Séneca. Séneca fue un filósofo y político romano que, además de ser escritor y orador, fue senador en los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Hablando de lentes, un especialista en realizar lentes fue Anton van Leeuwenhoek. ¿Sí? Este es Leeuwenhoek, también es considerado el padre de la microbiología, y ahorita les voy a platicar por qué. Resulta que Leeuwenhoek fue un comerciante de telas que, para observar y determinar la calidad de una tela, utilizaba lentes que él mismo tallaba. Fue tanto su interés y curiosidad por saber que inventó su propio microscopio, que era más o menos así. ¿Sí? Este es el microscopio que utilizaba Leeuwenhoek. Se trata de una placa en la cual se colocaba una lente. ¿Sí? La lente se colocaba aquí, y en la cabeza de un alfiler, se colocaba aquí una muestra, normalmente era agua, ¿verdad? Colocaba aquí su muestra de agua, y con este tornillo acercaba o alejaba la preparación, de tal manera que con este ajuste él ajustaba la distancia focal, ¿no? ¿Y qué es la distancia focal? Bueno, el observador estaba de este lado, ¿no? Del otro lado de la lupa. La distancia focal es cuando hacemos esto, ¿no? Si yo acerco mi mano, la voy a ver totalmente en foco. Pero si la acerco más, obviamente ya no voy a enfocar, ¿verdad? Eso se le llama distancia focal. Y esto servía para corregir esto en el microscopio de Leeuwenhoek. El mayor aumento que logró pulir Leeuwenhoek fue de 200 aumentos. Con su microscopio, Leeuwenhoek descubrió algunos microorganismos a los que les llamó animálculos, lo que hoy sabemos que son protozoarios y bacterias, con lo que inició la microbiología y por lo que es considerado el padre de la microbiología. Gracias a sus observaciones es que se le dio este nombre. Perdón, es que va llegando más gente en la sala de espera y estoy aquí al pendiente para darles la entrada. También fue el primero en observar células de la sangre y espermatozoides. Pero para Leeuwenhoek no fue nada fácil que su trabajo fuese considerado por la Royal Society, que era la sociedad científica en turno. Resulta que les escribió por primera vez en junio de 1674 para informar sobre sus hallazgos, y fue rechazado con escepticismo, por lo que en 1677 envía otra carta con testimonio de 8 personas
pastores, juristas y médicos que dieron fe de sus hallazgos. En esa ocasión también recibió el apoyo de Robert Hooke, por lo que en 1677 la Royal Society acepta su trabajo. Cabe señalar que el padre de la microbiología nunca reveló su secreto para pulir lentes, por lo que solo tuvieron que pasar 200 años para que lo pudieran igualar. Sin embargo, Leeuwenhoek no fue quien inventó el microscopio. Como dijimos al principio, el microscopio tiene un origen desconocido. Una teoría dice que otro holandés, Zacharias Hassen, fue quien construyó el primer microscopio compuesto de dos lentes, el cual consistió en un tubo aproximadamente de 25 centímetros, ¿sí? Con dos lentes, una en cada extremo. Otra teoría propone como responsable de la creación del microscopio compuesto a Robert Hooke. ¿Sí? Él es Robert Hooke. Este es el microscopio compuesto de Hooke, del que también es necesario decir que Hooke lo diseñó, pero quien lo elaboró fue un fabricante de instrumentos londinense de nombre Christopher Hooke. Este microscopio contaba con una lámpara, una esfera de agua, ¿sí? Aquí está la lámpara, la esfera de agua. La esfera de agua le servía para condensar la luz que pasaba aquí, llegaba aquí donde estaba la muestra, y este era el lente de aumento y aquí estaba el ocular, de tal manera que esta era la forma en la que observaba Hooke. Con esto Hooke publica en 1665 su libro Micrografía. ¿Sí? Este es el libro de Hooke. Este libro cuenta con 50 observaciones microscópicas y telescópicas con detallados dibujos. Ahorita les voy a platicar por qué también traía esquemas telescópicos. Bueno, pues resulta que otro de los aportes de Hooke fue precisamente esto, ¿no? Que además de inventar el microscopio compuesto, también inventó el telescopio compuesto gregoriano. Además de que asistió a Robert Boyle en la construcción de su bomba de aire, también realizó estudios de paleontología. Hooke creía que los fósiles eran restos vivos que absorbían minerales, lo que conducía a la petrificación. Creía que los fósiles contenían pistas sobre la naturaleza del pasado en la Tierra y que algunos fósiles eran organismos extintos. En ese momento el concepto de extinción no fue aceptado. Hooke, al pertenecer a la Royal Society, también se desempeñó como curador de experimentos de la misma sociedad durante 40 años, donde se le pidió que realizara varias demostraciones en cada reunión semanal. Mucho tiempo después, estamos hablando ya de casi 100 años, con la inclusión o con la creación del microscopio solar en 1790, se brinda un tipo de espectáculo en el cual se proyectaban imágenes magnificadas a través de este instrumento. La onda era más o menos así. Gracias a este espejo que estaba aquí, se reflejaban rayos de sol que pasaban por este tubo. Los rayos de sol incidían sobre una preparación aquí puesta, una gota de agua, y esa gota de agua iluminada pasaba por esta lupa y finalmente era proyectada en una tela blanca o en una superficie blanca. Y este es más o menos el esquema. Había un muro aquí, ¿verdad? De tal manera que del lado de donde se proyectaba la imagen era blanco y del otro lado, pues obviamente estaba el sol ayudando a iluminar la preparación.
Y entonces en el año de 1802, Thomas Wedgwood toma una fotografía de la imagen proyectada en un microscopio solar, es decir, toma la primer fotomicrografía. ¿Sí? Entonces estaba en un espectáculo, estaban viendo una gota de agua y de repente llega Thomas Wedgwood y toma una fotografía. Esto es muy similar a lo que hacemos ahora con los celulares, ¿no? Cuando nos gusta algo, sacamos el celular y tomamos una foto. Y bueno, el primer trabajo en el cual es considerado, uno de los primeros trabajos considerados en la investigación médica realizado con microscopía, es el publicado en 1863 por John von Gerlach. ¿Sí? Aquí está la publicación de Gerlach. Pero bueno, entonces, ¿qué habrá inspirado a Leeuwenhoek o a Hooke para desarrollar sistemas ópticas de observación? ¿Habrá sido su curiosidad o fue el amor que despertó en ellos el saber que estaban viendo a alguien que nadie más veía? ¿Fue su vocación o qué habrá sido, no? Cabe señalar que uno era comerciante de telas y el otro un científico reconocido por la Royal Society. Para hablar de esto o para hacer una discusión personal de esto, les voy a hablar de mi experiencia personal con el microscopio, la experiencia mía. Y para esto me voy a referir a la vocación. Y para hablar de la vocación me referiré al libro del doctor Ruy Pérez Tamayo, este libro que se llama 10 razones para ser científico. Yo me voy a referir a la primera, que es en donde habla de vocación. ¿Sale? Este es el doctor Ruy Pérez Tamayo, fue mi jefe en el laboratorio de patología experimental y bueno, en su libro escribe respecto a la vocación. Decía que él no cree en la vocación y dice, no creo en la vocación por lo siguiente. Nosotros no hacemos bien lo que nos gusta, sino todo lo contrario. A nosotros nos gusta lo que hacemos bien. Es decir, en esta vida casi todo es aprender. Caminar, nadar, jugar tenis, jugar fútbol, resolver ecuaciones de segundo grado, etc. Al principio no lo sabemos hacer, pero si nos enseñan, nos ayudan y le metemos ganas, poco a poco vamos aprendiendo y nos irá gustando. Y conforme lo hacemos mejor, nos gusta más. Resulta que el 1 de septiembre del 2002 fui contratado para el área de sistemas digitales de la unidad de medicina experimental. Es decir, yo no hacía microscopía, al igual que Leeuwenhoek. Me contrataron con la finalidad de hacerme cargo del área de cómputo y desde siempre me interesó saber qué hacían en los laboratorios, en especial el del doctor Ruy Pérez Tamayo, que era el jefe de patología, además de ser el jefe de la unidad. Y otro laboratorio que me llamaba mucho la atención era el de la doctora Ingeborg Becker, que es el laboratorio de inmunología. Por lo que por las tardes, después de salir de mi horario de trabajo, bajaba al laboratorio del doctor y veía que trabajaban con pipetas y hablaban de amibiasis y cosas que yo no comprendía. Un día bajé, como era mi costumbre, y me encontré a Alfonso trabajando con el microscopio. Este no es Alfonso, este es el microscopio, pero aquí estaba trabajando Alfonso. Entonces le pregunté, obviamente, ¿qué estás viendo? Y me platicó que estaba viendo un corte histológico de hígado de hámster con amibas. Esto era más o menos lo que estaba observando Alfonso. Comprendí muy poco, honestamente. Sin embargo, logré reconocer, gracias a lo que él me venía diciendo, a los hepatocitos, ¿sí? Que estaban bien conservados,
que los vemos aquí, algunos, la zona de necrosis, del daño tisular, del daño del tejido, y a las amibas que eran estas, ¿sí? Aquí podemos observar amibas. También logré reconocer algunos leucocitos polimorfonucleares, como los vemos aquí. La experiencia de observar me llevó a intentar imaginarme, a curiosear en mi mente cómo aquello que estaba viendo en algún momento tuvo vida y movimiento. Esto me despertó la curiosidad por aprender a usar el microscopio para seguir observando. Y a este suceso personal le llamé amor a primera vista. Esta inquietud se la platiqué a mi jefe y me apoyó hablando con el doctor Joaquín Carrillo, es el doctor Joaquín Carrillo Farga, que tenía su instituto de, o tiene, más bien todavía tiene su instituto de hematopatología. El doctor Pérez Tamayo, también platiqué con la doctora Becker, los dos se emocionaron de que yo quisiese aprender, entonces hablaron con el doctor Carrillo para que me permitiera entrar a un curso corto avanzado de posgrado de microscopía. Entonces el curso se daba los fines de semana, era todo el día, sábado y domingo, ¿sí? Y resulta que cuando regresaba del curso, cuando regresé, me emocioné más. ¿Por qué? Porque inmediatamente al entrar al laboratorio de patología, fui nuevamente a ver el microscopio y comencé a experimentar lo que había aprendido en el curso. Entonces supe que el microscopio fotónico tenía un sistema mecánico, ¿verdad? Y en el sistema mecánico, además de ser el soporte del microscopio, el soporte del microscopio, perdón, tiene una platina, tiene unos mandos de enfoque, que son los tornillos macrométrico y micrométrico, para ajustar la platina, tiene un portacondensador, ¿verdad? Tiene unos tornillos de diafragma de iris. También aprendí que tiene un sistema óptico y de iluminación, y este está compuesto por todos aquellos medios por donde viaja la luz. En este sentido, tenemos una lámpara, el diafragma de campo, un condensador con diafragma de iris, un revólver, los objetivos, aquí están los objetivos, aquí está el revólver, aquí está, la lámpara viene aquí, ¿sí? Aquí hay un espejo y la luz pasa por aquí, ¿sale? Refleja la luz y pasa por aquí. Además tiene un lente que se llama Optobar, que es este lente, que es un lente de aumento, y los oculares. Si se dan cuenta, los primeros microscopios eran monoculares, tenían solamente un ocular. Estos microscopios son binoculares. Además, tiene sus cámaras, ¿no? Este es realmente un fotomicroscopio. Aquí están sus cámaras para tomar fotos, ¿sí? Y esta cámara digital. Esta cámara digital cuenta con un fototubo que sirve de la misma manera para ajustar la distancia focal entre el chip de la cámara y el campo microscópico. Definitivamente, a medida de que más observaba, más quería observar y aprender, por lo que fui a hablar con el doctor Héctor Abelardo Rodríguez Martínez, quien es jefe del Laboratorio de Anatomía Patológica en nuestra unidad, para pedirle laminillas, y terminó regalándome al menos unas 30 laminillas que pepené dentro del material que irían a la basura. Quiero decir pepené porque pues sí, realmente las pepené, pero realmente estaban ahí no porque el doctor me diese material que nos sirviera, simplemente al ser el patólogo, pues tenía material que utilizaba para estar analizando muestras de paciente. Y resulta que esta basura se convirtió en mi tesoro. En mi tesoro había diversas tinciones. Había desde hematoxilina eosina, pasando por tricrómica de Masón,
y azul de toluidina y rojo de cirio, entre otras tinciones. Todos los días practicaba en el microscopio la iluminación Keller de tal manera que todas las tardes tenía ya una cita con el microscopio. Observé infinidad de veces cada laminilla intentando perfeccionar la iluminación Keller. Y bueno, aquí les presento a August Keller, que fue un físico alemán, quien diseñó un método para alinear el sistema óptico y de iluminación del microscopio para obtener la mejor definición de la imagen que se proyecta y puede ser observada mediante los oculares. Y la iluminación Keller cuenta de 10 sencillos pasos que les voy a contar a continuación. El primero es encender la fuente de luz, ¿no? Nuestros microscopios tienen en la fuente de luz tienen una resistencia. Esa resistencia permite modular la intensidad de luz que va a iluminar nuestra preparación. Así es que lo primero que hacemos es encender la fuente de luz muy, muy poco, con una luz tenue, amarilla, que no lastime nuestra vista. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Ya que encendemos la fuente de luz, vamos a seleccionar el objetivo con el que vamos a observar. ¿Sí? Ya que tenemos el objetivo, vamos a realizar un preenfoque con el tornillo macrométrico y micrométrico, algo muy parecido a lo que se hacía con el microscopio de Leeuwenhoek, ¿no? Que tenía allí un tornillo para acercar o alejar la preparación. Una vez que hicimos un preenfoque, es decir, que logramos definir algo, vamos a cerrar el diafragma de campo. El diafragma de campo en nuestro microscopio sirve para agrandar o hacer pequeño o disminuir el diámetro de luz que va a iluminar nuestra preparación. Cabe señalar que nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestra lupa con la que vamos a aumentar también tiene un diámetro. Entonces, es importante que cuando pasemos al punto al punto 7, que es abrir el diafragma de campo, lo abramos de tal manera que no pasen, que apenas lleguemos a tocar el diámetro de nuestro ocular, de nuestro, perdón, de nuestro objetivo. Bueno, una vez que encontramos que cerramos el diafragma de campo, vamos a encontrar un polígono. Esto lo vamos a hacer subiendo nuestro condensador hasta el tope y lo vamos a bajar muy, muy poco. Recuerdo que en mis clases de cuando estuve aprendiendo microscopía, nos decía el ingeniero Norberto Reyes que era muy fácil hacer el polígono, ¿no? Realmente en la periferia tiene que verse rojo por dentro y azul por fuera. Y esto era como una herida, rojo por dentro, azul por fuera. Ya que encontramos el polígono, lo vamos a centrar y posteriormente vamos a abrir el diafragma de campo. ¿Sale? Vemos que aquí se sigue conservando el polígono y lo vamos a abrir hasta que apenas desaparezca de nuestro campo microscópico. Esto es, como les decía, para condensar toda la luz. Entre más rayos de luz o fotones tengamos, mayor definición va a tener la imagen que estamos observando. Posterior a esto, vamos a corregir nuestras dioptrías, ¿no? Ya todos sabemos que no vemos bien, no vemos exactamente igual con un ojo que con otro, ¿no? Por lo cual es necesario corregir las dioptrías, igual que es necesario cuando nos hacemos los lentes, ¿no? Que chequen cada uno de ellos. De tal manera que lo que hacemos es que trabajar con unas graduaciones que tienen nuestros oculares, ¿sí? Hasta llegar vamos a cerrar primero, por ejemplo, si estamos observando con el ojo, en el ocular derecho, vamos a cerrar el ojo izquierdo, ¿sí? Y vamos a ajustar esto.
¿Sale? Después vamos a hacer lo mismo, pero ahora cerrando el ojo derecho y observando con el ojo izquierdo. Siempre tomando en cuenta un punto de referencia en la preparación. Para este caso, podríamos haber tomado, por ejemplo, este núcleo de células. En este núcleo celular, perdón. Después de esto vamos a cerrar el diafragma de iris, aproximadamente 3/4 en nuestro microscopio, y esto nos va a ayudar a definir un poco más la imagen que estamos observando. Y finalmente vamos a colocar un filtro azul. Recuerden que les había comentado que la luz era amarillenta. El filtro azul le va a dar un fondo blanco a nuestra preparación, ¿sí? Esto es más o menos lo que observamos, ¿sí? Y después de que colocamos el filtro azul, cambia muchísimo nuestra preparación. La iluminación Keller, como les había platicado, es en campo claro, por lo que el requisito indispensable para observar en campo claro y observar bien es que todo aquel lugar por donde pase la luz, donde no exista muestra, sea blanco, como por ejemplo aquí en este caso. Después también aprendí que en el microscopio existen diferentes técnicas de iluminación. Esto también lo aprendí en estos cursos y en 2 cursos más que tomé, uno en Carl Zeiss y en Miguel Ángel de Quevedo. Creo que ya no existe ahorita esa sucursal. Pero bueno, aprendí que existe el campo claro, campo oscuro, contraste de fases, la luz polarizada, el contraste diferencial de interferencia o Nomarsky y la fluorescencia. De tal manera que acudí al microscopio a trabajar estas técnicas. Y bueno, aquí les enseño lo que observaba en campo claro, ¿sí? Estas son imágenes en campo claro, son macrófagos infectados con leishmania, ¿sí? Este es el macrófago, todo esto es la célula, este es un núcleo, y estos son los parásitos de leishmania. Aquí vemos otra fotomicrografía. Si se dan cuenta, pues la iluminación en el campo claro debe de ser homogénea, ¿sí? De tal manera que aquí el fondo lo elegí blanco para que veamos que no hay diferencia entre el fondo blanco de mi fotomicrografía y lo que y el fondo blanco de la pantalla. Aquí tenemos otros macrófagos. ¿Sí? Bueno, la microscopía me ha permitido, como les había dicho, trabajar en diferentes publicaciones. Son fotos que hice para un libro del doctor Pérez Tamayo, para el libro de Principios de Patología. Y bueno, aquí tenemos otra foto en campo claro. ¿Sí? Aquí también les enseño otra foto en campo claro. Realmente es bellísimo sentarse a observar en el microscopio. Es una experiencia muy, 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 muy padre, muy, muy bonita. ¿Sí? Aunque a veces lo que uno ve pues no es tan bonito, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la invasión de una vena por un carcinoma renal. Dice el doctor Pérez Tamayo que se necesita tener una mente maquiavélica para pensar que esto es bonito. Aquí tenemos otra fotomicrografía, ¿sí? Muchos de ustedes ya saben qué es esto. Aquí estamos viendo cromosomas. Bueno, en campo oscuro, esto es lo que se observa. El campo oscuro es lo contrario al campo blanco. Se coloca un filtro de tal manera que la iluminación es diferente, ¿verdad? Aquí tenemos trofozoitos amibianos en campo oscuro. Aquí tenemos imágenes de luz polarizada. Esto es hígado, ¿sí? Ok. Bueno, regresamos. Una disculpa, me quedé sin red en algún momento y por eso nos desconectó, pero bueno, ya regresamos. Entonces, aquí lo que estamos observando, sí, es un hígado cirrótico, ¿no? Con luz polarizada. Y para observar la luz polarizada, sí, lo primero que tenemos que hacer es
teñir nuestra preparación de corte histológico del hígado. Un corte histológico realmente es una rebanada como tal, ¿sí? Es una rebanada que se hace de un órgano, una rebanada muy, muy pequeña, la cual es fijada y después cortada y después teñida, ¿no? Entonces, una tinción nos sirve para ver características propias de una célula o de un corte histológico, ¿sale? Entonces, esta tinción es una tinción de rojo de cirio, ¿sí? Y cuando metemos un filtro polarizador de la luz, esto es lo que observamos. Esto lo observamos gracias a que la luz polarizada y el rojo de cirio junto con la colágena, que es esto, son fibras de colágena, hacen una especie de difracción de tal manera que esto hace verse como cristal, ¿sí? Como lo que podemos apreciar aquí. Otra de las técnicas del microscopio, en especial esta a mí me encanta, esta técnica es la que más me gusta, es la técnica de contraste diferencial de interferencia, también conocida como Nomarsky. Esta técnica me permite hacer un retraso en la luz, en la totalidad de la luz que llega a la preparación, de tal manera que este retraso de luz genera una sombra como la observamos aquí. Y esa sombra genera que nuestras células, en este caso el cultivo que tenemos aquí, adopten una forma tridimensional, ¿no? Parecería que están en tercera dimensión. Y bueno, aquí tenemos también promastigotes de Leishmania con esta misma técnica. Otra de las técnicas que hacemos en este microscopio es la de fluorescencia, ¿sí? Y este es el resultado de la fluorescencia. Resulta que para generar fluorescencia se utiliza un cubo de fluorescencia y el cubo de fluorescencia trabaja a otra longitud de onda. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de luz y de longitudes de onda, ¿no? Y el tubo de fluorescencia trabaja más o menos, la fluorescencia trabaja más o menos así. Resulta que tenemos una luz que llega a un cubo de fluorescencia, esa luz baja por el objetivo del microscopio, la luz a su vez choca con la preparación, impacta en la preparación, esta preparación se excita y manda una luz de regreso, ¿sale? Existen diferentes longitudes a las que trabajan diferentes cubos de fluorescencia, por lo que tenemos diferentes coloraciones. Cabe señalar que donde toca el haz de luz en la preparación, tiene tiene un fluorocromo. Un fluorocromo es una partícula química que se excita con esta luz, ¿sale? Y esto es lo que podemos observar en fluorescencia. Aquí una fotomicrografía de macrófagos infectados también con leishmania, ¿verdad? El núcleo está en color azul, el citoplasma está en color rojo y en verde son las leishmanias. Bueno, aquí tenemos otra fotomicrografía, igual de fluorescencia, donde vemos 3 filtros diferentes en una misma preparación. Esto está muy padre, ¿sí? Porque después juntamos las fotomicrografías con un comando que se llama Merge, en un analizador de imágenes, ¿sí? Y el comando Merge me permite apilar las 3 imágenes, de tal manera que aquí podemos observar, por ejemplo, este verde es el verde de acá, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí también. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, también podemos observar este rojo aquí. Y bueno, aquí tenemos igual imágenes en contraste diferencial de interferencia. Perdón, y este mismo campo microscópico también se excitó con fluorescencia y esto es lo que obtuvimos. ¿Sí? Y bueno, les dije que en un principio que iba a hablar de lo que más amo en la vida y otra de las cosas que más amo en la vida pues son mis hijos. Aquí se los presento a Camila y a Rodrigo. Yo quisiera que ellos
hicieran, pues igual algo de cosas de microscopía, porque a mí me encanta, porque a mí me gusta, ¿no? Sin embargo, pues que ellos decidan lo que quieran hacer, ¿no? Al final en esta vida, pues es ser feliz haciendo lo que hacemos, regresando con la vocación. Y bueno, ya para acabar les voy a leer este texto. Quizá fue amor a primera vista, a la segunda y a la tercera, y así hasta la enésima. Me inspira a aprender, a crecer, me permite compartir, hacer amigos, escribir y describir. Me permite resolver, preguntarme y contestarme. Me pregunta estar tan cerca de la naturaleza que a veces pienso que, a través de la observación, me es posible escuchar una célula, un parásito o hasta una bacteria. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo y por escuchar esto que quería compartir con ustedes. Y bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es bienvenido. Hola Marco. Sí, hola Armando. Buenos días a todos. Pues muy bonita la presentación, muy íntima, lo cual va de la mano a los sentimientos que produce dedicarse a la microscopía y más allá, que significa la naturaleza propiamente de células, de tejidos y a la naturaleza humana, ¿no? Entonces te felicito por la plática. Muchas gracias, Armando. Sí, Yo creo sí, que un concepto fundamental cuando se habla de microscopía es el poder de resolución y el límite de resolución. así es. Si nos, ¿qué sería resolver? Resolver es la capacidad de dar detalles. Todos los sistemas ópticos tienen esa capacidad. Nuestro ojo, un proyector de diapositivas, hasta lo vemos, ¿no? En los celulares preguntamos qué resolución tiene y nos dicen cuántos píxeles y demás. Entonces, esa capacidad de un sistema óptico de dar detalles es la resolución, y para no usar la definición, eh, lo que cuantifica, por decirlo de alguna manera, ese poder de dar detalles es el límite de resolución, y que fundamentalmente tiene que ver de manera directa con la longitud de onda que tú nos hablabas en un principio, y también básicamente el índice de refracción, del cual también hiciste alusión, que sería como la dirección con que viaja la luz en diferentes medios, ¿no? Así El es. valor en el aire es de 1 convencionalmente, o sea, la luz viaja en un índice de refracción de 1 en el aire. Sí, El ojo tiene, por ejemplo, alrededor de 1.3 y un poquito más. Entonces, si dividimos la longitud de onda con la que estamos observando sobre el límite de resolución, perdón, el índice de refracción del medio, ahí nos sale un número que sería el límite de resolución. así es. Para que quede más o menos ejemplificado el asunto, sería los microscopios de Leeuwenhoek tenían un límite de resolución de alrededor de 2 micras, Sí, y en más de 300 y tantos años, sobre todo a partir de la parte final del siglo XIX hasta acá, pues en los microscopios fotónicos, como los que tú nos has presentado, el límite de resolución es un poco menos que un cuarto de micra, unas 200 nanómetros. Esto significa que aquellas cosas que estén cercanas una de otra, en una célula, en un corte de un tumor o de cualquier cosa que observemos al microscopio, aquello que esté cercano a una parte a otra, una imagen a otra, un objeto a otro,
de 200 nanómetros hacia arriba, entonces lo podremos discernir con el microscopio fotónico. Y que, pues sí, de 200 micras a 200 nanómetros es un gran avance, ¿no? Los otros microscopios, que ya quizá alguien hable, que me invites, el electrónico, por ejemplo, pues anda por el orden del 1 nanómetro o hasta menos, dependiendo de la aplicación que se haga. Entonces quería aportar esta parte de la resolución, que el término ya es muy común pues, por el uso de celulares, ¿no? Sí, hasta por las pantallas, ¿no? Dicen, pues es de alta definición y dicen también de alta resolución, a veces lo he escuchado. Y pues los microscopios tienen esa característica fundamental que está determinada por la calidad de los objetivos, por el tipo de longitud de onda que se use y por el índice de refracción, básicamente. Así es, Armando. Así Muy bien, Marco. Es muy, muy bueno tu comentario, muy, muy atingente y muy aceptado. Realmente una carrera, como la carrera espacial, pues ha sido esta la de pretender observar, ¿no? Hablas de la resolución, algo que es muy perceptible ahora el concepto en nuestros sistemas de videoconferencia o en nuestras cámaras fotográficas. Entre mayor resolución tenemos, mayor va a ser la definición de lo que estamos observando o de lo que queremos mostrar. Y pues te agradezco mucho el comentario, Armando, y pues tú estás invitado a hablar de microscopía electrónica, tienes mucha experiencia en esto y pues también estaría padre que nos hablaras al respecto, ¿no? Pues acepto la invitación de ya y tú me programas cuando digas. Perfecto, muy, muy bien, pues ya está Armando con con otra plática. También nos va a hablar de células, el principio del concepto de la célula. Bueno, pues, ¿alguien más? Gracias, Armando. No, de nada, Marco. Marco, pues nada más para felicitarte por la extraordinaria presentación. Y sí me gustaría resaltar la gran importancia que tiene la microscopía en la investigación científica. Tan es así que ahora ya con tantas técnicas que se tienen de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, todas las que tú conoces perfectamente bien, podemos conocer el comportamiento o saber el comportamiento de las células in situ, ¿sí? O sea, es decir, no necesitamos ya despegarlas, no necesitamos hacerles absolutamente nada. Y a través de todas estas técnicas, con este maravilloso microscopio, ya podemos saber cómo se están comportando estas células, ¿no? Eso en la parte in vitro, pero en la parte in vivo, ¿no? También podemos tomar una porción de tejido y podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, sí me gustaría resaltar la gran importancia que tiene esta técnica en la investigación científica, ¿no? Y que, pues, los que nos dedicamos a esto sabemos esta importancia que tiene, ¿no? Y pues muchas felicidades. Así es, Benjamín, muchas gracias por tu comentario. Sí tienes mucha razón, pues es un instrumento que utilizamos todos los días en el laboratorio, ¿no? Desde que se va a montar un experimento, pues hay que ver cómo están las células y después del experimento cómo quedaron las células, ¿no? Es algo muy, muy, muy padre realmente en el laboratorio. A ver, aquí tenemos a Cams, levantó la mano también. Cams, si quieres comentar algo. Pues más que nada agradecer la mención que nos hiciste a mi hermano y a mí. Creo que hablo por mi hermano, por mi mamá, por toda la familia, que estamos muy orgullosos de que te desenvuelvas en un ambiente que te guste, que a nosotros nos influencies a que estemos dentro de ¿cómo se llama? Dentro de este medio. Y pues
sí te queremos decir que muchísimas gracias, que te queremos mucho, que no podemos encontrar a alguien mejor que tú para que nos explique ese tipo de cosas. Yo siempre te he dicho que admiro mucho cómo te desenvuelves y que te apasiona mucho todo este medio. Entonces creo que hablamos por mi mamá, Rodri, mis abuelos, mis abuelitos, que todos estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias, Cami. Ella habló mi hija, por si no se dieron Sí. cuenta. No nos habíamos dado cuenta, Sí, pero creo que sí, al final podemos concluir que sí. Muchas gracias, hija. Te aprecio mucho lo que me dices y lo que me haces saber todos los días. Los amo. Gracias, Cami. Igual, pa. Yo también estoy orgulloso de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Que quiera compartir algo? Bueno, pues creo que ya no hay preguntas. Y bueno, pues entonces terminamos con la sesión. Me gustaría invitarlos a la próxima reunión que vamos a tener el próximo jueves a la misma hora. Nos va a hablar Benjamín, que acaba de comentarnos algo. Nos va a hablar Benjamín, y nos va a hablar del uso de los animales de laboratorio en la investigación científica. Entonces, pues pasamos la estafeta a Benjamín y ya los dejo descansar y continuar con su tarde y con su día. Recuerden no salir de casa, cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente, Marco. Cuídate. Nos vemos, Benji. Cuídate, Armando, que estés bien. Bye. Eve, adiós.